Hola, amado hermano, muy buen día. Esperamos en el Señor que estés bien y que te encuentres gozando de su gracia y de su favor. Hace unos días comenzamos aquí en la iglesia una serie de enseñanzas para hombre tituladas Restaurando tu hombría, con el propósito de ser instruidos con el Evangelio, de ser enseñados por la palabra de Dios acerca de cómo vivir nuestra hombría de tal manera que sea agradable al Señor, traigamos gloria a su nombre y podamos cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. La primera sesión que tuvimos le titulamos ¿Dónde inició y dónde se terminó la hombría? Si alguien conoce acerca de la hombría, es Dios, pues Él tiene la marca registrada, Él tiene la patente de lo que significa ser hombre. Así que si alguien sabe y nos puede instruir, es Él. Dios formó al hombre a su imagen y semejanza con el propósito de que el hombre fuera un espejo que reflejara la imagen de Dios en la creación. La humanidad fue creada para ser una representación terrenal de quién es Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, Moisés escribió lo siguiente: Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Fuimos hechos portadores de la imagen de Dios. Tú y yo como hombres somos portadores de la imagen de Dios. Dios no nos creó por casualidad. Dios no nos creó porque se sintiera solo. Cuando Dios nos creó, Él tenía el pleno conocimiento de cuáles eran sus deseos, sus expectativas para con nosotros. Con tristeza debemos entender que aquello que Dios creó con tanta perfección en Génesis capítulo 1, del cual se da testimonio que todo era bueno en gran manera, el pecado vino y lo corrompió. Adán y Eva escucharon la voz de Satanás y quisieron ser como Dios. Deshonraron el gobierno de Dios, rechazaron la relación que tenían con Dios y quisieron ellos ser sus propios dioses. A partir de ese momento, tanto la feminidad como la masculinidad o la hombría comenzaron a ir en decadencia. Así que vemos cómo el hombre a lo largo del tiempo se ha convertido en un experto en pecar. Y el concepto que ahora tenemos de hombre o de hombría está muy distorsionado. A lo largo de la historia el significado ha ido cambiando y cada cultura, cada época le ha dado un tinte diferente. Para unos, ser hombre significa tener muchas mujeres o tener muchos carros, muchas posesiones o mucho dinero. Pero ¿será eso en realidad lo que significa ser hombres? Con tristeza vemos que a consecuencia del pecado, el hombre se ha visto imposibilitado para cumplir con la función que Dios quiso que éste tuviera desde el inicio de la creación. Y esta es una muy mala noticia, porque por muchos años se ha vivido de esa manera y por muchos años muchos hombres continuarán así si no conocen el Evangelio. La esperanza para el ser humano se encuentra en la persona de Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es aquel poderoso Dios que viene a restaurar nuestra comunión con Dios y viene a ayudarnos a restaurarnos y a darnos vida espiritual para comenzar a vivir una nueva hombría en Él.
Las cosas que el pecado corrompió pueden ser restauradas por Cristo. La hombría que se corrompió en el huerto del Edén puede ser restaurada por Cristo. El que tú y yo seamos entonces portadores de la imagen de Dios tiene tres implicaciones para nuestra vida. La primera es que tú y yo somos representantes del Creador. Fuimos hechos a su imagen. La segunda implicación es que tenemos una responsabilidad en el desarrollo de su creación, y este desarrollo incluye lo social, lo familiar, lo político y lo religioso. Pero también implica que tú y yo gozamos de una relación personal y cercana con Jesús. Estas son las tres R's que vimos en nuestra primera sesión: representatividad, responsabilidad y relación. Y quiero ahondar un poquito en aquello que implica ser nosotros representantes del Creador. ¿Qué significa la representatividad que nosotros tenemos delante de la sociedad y de la creación por ser portadores de la imagen de Dios? Significa que nosotros debemos de ser un reflejo del reino celestial de Dios aquí en la tierra. El hombre debe de ser un espejo que proyecte el carácter de Dios y la esencia de lo que significa vivir bajo su gobierno. Como representantes de Dios, nuestra misión es dar a conocer su majestad y la belleza sublime de lo que significa reconocerle a Él como el Señor, y nosotros lo que significa ser parte de su pueblo. Nuestra representatividad entonces puede ser vista desde tres puntos. El primero, ser un espejo de su carácter en todas las áreas de nuestra vida. En el libro de Levítico y en Primera de Pedro, el Señor dice estas palabras: sed santos como yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Haber sido hechos a su imagen y a su semejanza, Dios nos dotó de atributos de su carácter que son compatibles con nosotros. Atributos mentales, morales, de propósito que Él colocó en nosotros para poder reflejarlo en su creación. ¿Tu carácter refleja a tu Creador? ¿Tu carácter refleja a aquel que te salvó y que te ha perdonado? Sé que cada uno de nosotros seguimos teniendo luchas con nuestro pecado, seguimos teniendo luchas con nuestro carácter, pero qué glorioso es saber que no estamos condenados a vivir así ni a mantenernos así durante mucho tiempo. Cristo nos ha hecho libres. Y esa es una gran bendición que tenemos en el Evangelio. Cuando representamos su carácter, también lo representamos delante de nuestros hijos. Representamos la paternidad, que Él es nuestro Padre, y nosotros podemos ser padres piadosos y sabios para con nuestros hijos. Representamos su liderazgo en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Somos sus embajadores. Es lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios. Así que tú y yo somos representativos o representamos a Dios cuando reflejamos su carácter. En segundo lugar, representamos a Dios cuando amamos y honramos su palabra de la misma manera como Él lo hace. El Salmo 138, versículo 2, cita lo siguiente: que el Señor ha engrandecido su palabra conforme a todo su nombre. El Señor ha colocado su palabra y su nombre al mismo nivel, a la misma altura de honra y gloria. ¿Cómo deberíamos de responder nosotros a eso? Con las mismas palabras del Salmo 119, versículos 8. Abre mis ojos, Señor,
para que yo vea las maravillas de tu ley. O más adelante en el verso 35, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Cada vez que tú y yo amamos la palabra y honramos la palabra, estamos siendo buenos representantes del carácter de nuestro Señor. Y por último, ser representantes del Señor también se ve cuando tú y yo somos parte de su pueblo, junto con todos los santos de toda la historia de la humanidad, que también han sido llamados por su gracia y su misericordia. Tú fuiste escogido por Dios para ser su pueblo, para ser su posesión, para ser su heredad, para ser su esposa. Ser parte de la iglesia, amar la iglesia, servir a la iglesia, es parte de nuestra representatividad delante de la sociedad. Porque el Señor ama a su iglesia. ¿Cómo no hemos de amarla nosotros? Cristo se entregó en la cruz por su iglesia. Es aquello lo que Él más ama. Nosotros deberíamos amar también. Así que cuando amas a la iglesia, cuando amas la imperfección de los santos, tú eres un buen representante del Señor. Ser sus representantes entonces le va a dar propósito a nuestra hombría, pues ya no vamos a vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ser sus representantes nos va a proveer de identidad. Ya no vamos a vagar sin saber quiénes somos. No solo somos sus criaturas, sino que en Cristo ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y como Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Ser sus representantes le da sentido a nuestra hombría. Hay un reino por expandir y no es el nuestro. Hay un reino que dar a conocer y no es el nuestro. Hay una palabra que proclamar y no es la nuestra. Su causa le da sentido a nuestro trabajo. Su causa le da sentido a nuestros hobbies. Su causa le da sentido a los dones y talentos que tenemos. Su causa le da sentido al dinero que ganamos. Su causa le da sentido a nuestra hombría. ¿De qué manera estás representando al Señor? ¿De qué manera representas su carácter? ¿De qué manera estás honrando y amando su palabra? ¿De qué manera estás representando que eres parte de su pueblo? Yo te animo a que en el Evangelio y en la gracia que hay en Cristo Jesús y en el poder que hay en el Espíritu Santo, comiences a vivir tu hombría para su gloria y para su causa. Tú portas la imagen de Dios, eres un portador de su imagen. Así que te animo a que en el poder del Espíritu vivamos para Él. Dios te bendiga. En el próximo video estaremos hablando acerca de lo que significa la responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de la sociedad. Hasta luego.